Estoy aquí hoy para hablar de un tema que para mí no es únicamente muy interesante intelectualmente, sino también sumamente importante desde mi corazón y también algo que es muy importante para el cuerpo. Y esto es en los patrones de curación de Jesús de Nazaret. No me hables. Que quizá muchos de ustedes ya saben mucha parte de PNL, el cual es mi campo, y yo sé que muchos de ustedes lo están estudiando. Gran parte de PNL es acerca del modelaje, la creación de un modelo. Y el modelaje tiene que ver con el hallazgo o encontrar a una persona que puede hacer algo muy bien y averiguar cómo podemos nosotros saber de esa persona para que ojalá nosotros podamos repetir el comportamiento de esa persona. Obviamente alguien como Jesús es un individuo sumamente especial. Y mucho de lo que él hizo, quizá nosotros pudiéramos decir, bueno, lo que él hizo es más allá de nuestras capacidades y habilidades como humanos. Pero en el área de la curación, esto es algo que aún Jesús mismo dijo, no es una habilidad y capacidad mía únicamente. De hecho, una de las primeras cosas que Jesús hizo con sus 12 apóstoles fue el transferir y enseñar la habilidad y capacidad de curación. Y después, él transfirió esa habilidad por lo menos a 70 personas más y las mandó a todas las ciudades. Entonces, según mi comprensión de esto, esta curación fue algo que no Jesús dijo es mi habilidad especial. Eso es algo que él quería compartir con otros. Y esto para mí fue una de las principales razones por las cuales hay que ver esto. La curación no fue únicamente lo que Jesús quiso que otras personas pudieran hacer, pero que ellos pudieran enseñar también y de varios ejemplos de la curación que Jesús hizo. Entonces yo vi varios evangelios de los Nuevo Testamento con mis filtros de PNL. Y PNL, para aquellos de ustedes que quizá no lo sepan, es acerca del lenguaje y del sistema nervioso, los sentidos del cuerpo. De hecho, ¿cuántos de ustedes no saben cuánto es PNL o no tienen ningún tipo de antecedentes sobre eso? ¿Alguien que no sepa nada de PNL? ¿Todos saben? ¿Unos pocos de ustedes nada más? ¿Poquito? ¿Saben más o menos? Entonces, la mayoría de ustedes tienen algún conocimiento. Entonces, la comprensión de PNL no se requiere hoy día, en este día, pero va a enriquecer su comprensión para aquellos que tienen los antecedentes de PNL. Voy a decir unas cuantas palabras nada más para aquellos de ustedes que no lo conocen. Mucho de lo que nosotros hacemos en PNL está relacionado con la curación de la mente y la curación del cuerpo. Y es el tipo de curación que se hace a través de palabras, lenguaje. PNL tiene mucho que ver con utilizar el lenguaje para que las personas hagan descubrimientos, hacer cambios internos que les permita su curación. El utilizar las capacidades de curación del cuerpo, también PNL, es hacer de que a través de tocar y curar, utilizar el toque en determinada forma para curar y lo llamamos anclaje. Obviamente vamos a demostrarles a ustedes ejemplos de este tipo de curaciones. Y desde luego, esta curación a través del tocar o de la palabra, que lo que hizo que Jesús sobresaliera como un curandero de su tiempo. Antes de ese tiempo había otros rabinos que sí curaban, que hacían milagros de curación.
Pero lo que distinguió a Jesús como un curandero, aún en su tiempo, fue que él interactuaba directamente con las personas que estaba curando. Casi todos los demás rabinos salían, iban a lugares cerrados, rezaban, oraban por la persona y le pedían a Dios su intervención para que curara a esa persona. Por el otro lado, Jesús directamente se comunicaba con las personas, los tocaba, les hablaba y aún desarrolló relaciones muy íntimas con esas personas. De hecho, muchas veces él se dirige a ellos como mi hijo, mi hija, indicando una relación cercana, no una relación humana desasociada, no, una relación cercana. Y para mí parece ser que hay muchísimas cosas familiares de la forma como debe uno de curar. Entonces, vi los evangelios y empecé yo a sacar todos los ejemplos, las descripciones de curar que Jesús hacía. Y esto es, vamos a decir, un primer paso a modelar, para tomar los ejemplos y decir, bueno, ¿qué es estos ejemplos? ¿Qué es lo mismo en cada ejemplo y qué es diferente en cada ejemplo? Entonces se piensa y se piensa y se piensa uno acerca de 32 diferentes formas en los evangelios. Hay más o menos 32 diferentes descripciones en los evangelios de veces que Jesús curó. Y lo primero que yo noté o vi fue que Jesús no hacía exactamente lo mismo a cada persona. En otras palabras, no nada más llegaba y decía, ya te curaste. No, o te curé. No, no es lo que hacía Jesús. De hecho, él trataba con diferentes personas, muy diferentes en muchas ocasiones, y él muchas veces hizo cosas similares con personas que tenían problemas similares. Por ejemplo, él trataba con personas que eran leprosos, casi en la misma forma, casi todas las descripciones se parecen. Entonces se hacía casi siempre lo mismo con los leprosos. Personas ciegas, por ejemplo, casi también el patrón se repetía, pero era totalmente diferente de lo que hacía con los leprosos. Por ejemplo, con personas que tenían lepra, Jesús les daba una tarea, vamos a decir, especial, diríamos, en PNL, una tarea. Es que me está escuchando. Y lo que él hacía era que les decía, ve y muéstrate tú mismo al sacerdote. Y después de que ya te muestres al sacerdote, haz una oferta de celebración, un ofrecimiento de celebración a Moisés. Esto es muy, muy interesante. Y de hecho, era en la forma de ir a completar la tarea y hacer esta tarea que se curaban. No se curaban en el momento exacto, sino en el camino a hacer toda esta tarea, lo cual es sumamente interesante. Es una observación muy, muy interesante. Yo estaba pensando, ¿cómo sería esta tarea hoy? Si Jesús le dijera a un leproso, ve y muéstrate al sacerdote y después celebra este acontecimiento. Hoy diríamos lo más cercano que tendríamos en forma social a la lepra sería, por ejemplo, SIDA. Porque en aquellos tiempos la lepra tenía una implicación social muy negativa, los leprosos estaban aislados totalmente, la gente no los miraba ni siquiera si las personas pasaban, se tenían que tirar en el suelo y decirles soy leproso. Entonces el mostrarse, ir a un templo, que era un templo, un lugar sagrado, y mostrarse a un sacerdote, era algo una tarea de mucho reto, de mucho miedo. Sería como decirle a alguien que tiene SIDA, ve con un doctor, ve al hospital, muéstrate al doctor. Y eso requiere muchísima fe personal para hacerlo. Entonces me estaba yo dando cuenta, Jesús no únicamente dijo yo te voy a curar. Él les daba una tarea. Para hacer esa tarea se requería mucha creencia de parte de la persona. Ahora, la celebración desde luego
Después, PNL diría, tenía una presuposición de éxito. Y esto era, para mí, fue una tarea, una misión muy, muy importante. Yo, desde el punto de vista de PNL, aprendí muchísimo. Una vez más, las personas ciegas con las cuales Jesús trabajaba, no los mandaba en una tarea. Creo que hay únicamente un ejemplo, una persona invidente que le dio una misión. No, con un ciego primeramente